Muchas veces nos topamos con libros que son aclamados como clásicos de la literatura, siendo alabados como obras maestras atemporales que han tenido gran influencia en el devenir del noble arte de contar historias. Muchas veces nos hacen leer algunos de estos clásicos en el colegio, para el aburrimiento y desgracia de muchos estudiantes y el gozo y beneficio de unos pocos. Pero más allá de los problemas que pueda tener el sistema educativo con respecto a introducir a jóvenes mentes al hábito de la lectura, en esta ocasión me interesa observar una faceta de la literatura que se suele dar por sentado. Al hablar de la importancia de las historias escritas en comparación a la tradición oral, se suele argumentar que los textos escritos son trascendentales, mientras que las historias que se transmiten del boca a boca son efímeras. Mientras que lo segundo resulta evidente debido a la naturaleza de la comunicación humana, lo primero resulta más extraño. Aunque es cierto que podemos conservar un manuscrito y hacer copias del mismo palabra a palabra, existen libros que al ser revisados multitud de veces, la versión que poseemos hoy en día poco tiene que ver con la versión original. Tal cosa sucede con la Biblia, por ejemplo. Por otro lado, dichos manuscritos pueden perderse en el tiempo, e incluso obras de gran importancia pueden terminar cayendo en el olvido, como sucede con muchas obras de los antiguos griegos, que sabemos de su existencia por referencia, pero no poseemos el texto original. Pero, en el caso de que se conservara la obra original y pudiéramos leerla en la lengua en que está escrita, creo que llegaría un momento, siglos más tarde, en que dicha obra podría llegar a volverse tan incomprensible para el lector corriente como si la estuviera leyendo en un idioma que no conoce. Esto es, en parte, lo que me ha ocurrido leyendo La Divina Comedia, de Dante Alighieri. La obra trata de un poeta, el mismo Dante, que es enviado en búsqueda de su amada Beatriz, la cual se halla en el paraíso. Para ello, el joven poeta deberá atravesar los 9 círculos del infierno, los 7 niveles del purgatorio y las 9 esferas del paraíso. Durante su paso por el infierno y el purgatorio, será acompañado por el afamado poeta romano Virgilio, e irá dialogando e interrogando a las almas que encuentra en su camino. Aunque en un principio pueda asemejarse a una épica, como en los antiguos mitos griegos de grandes héroes atravesando el inframundo, en una gran misión encomendada por los dioses, la Divina Comedia coloca su foco en esos diálogos que el poeta tiene con sus guías y con las almas que perfilan su camino. Y es en este punto en el que me quiero detener. Son los pecadores que han mostrado virtudes, mas en vano, que el bautismo, puerta de la fe tuya, no han tocado. O si antes fueron ya del cristianismo, no amaron bien a Dios, según yo creo, y de esos infelices soy yo mismo. La parte más referenciada y reconocible de la obra de Dante es la primera de las 3 cántigas que componen la obra, en la cual el poeta atraviesa los 9 círculos del infierno. De hecho, hablar del infierno de Dante o de una escena dantesca es sinónimo de hablar de esa estructura de 9 pisos y del tipo de escenas que en ellas se ilustran. Ahora bien, esta cántiga compone tan solo una tercera parte de la obra. ¿Por qué no vemos películas que hablen del purgatorio? Canciones que expresen su hermoso paraíso. Durante mi larga lectura de la obra estaba convencido de que la razón era que las imágenes del infierno eran más pintorescas e impactantes que las halladas más tarde en el libro. Pero en el mismo paraíso tenemos hermosas imágenes, dignas de quedarse grabadas en la mente de cualquiera que lo lea. Luego, como se ven chispas alzarse, a miles del tizón que aún no da llama, dedos suelen los necios augurarse, 1000 luces aquel centro así derrama, ascendiendo esta mucho y poco aquella, según las puja el sol que las inflama. Y quieta en su lugar cada centella, testa y cuello de un águila ha salido, del conjunto de tanta lumbre bella. Guía el que traza aquello no ha tenido, sino que el guía es él y de él rebosa la virtud de que germen toma el nido. Pero más allá de las imágenes impactantes que se llegan a mostrar durante el libro, lo otro que más suele referenciarse es la estructura que toma el infierno de Dante.
Esta disposición de 9 círculos, cada uno adentrándose más en las entrañas del Averno, suele verse como la cosmovisión medieval de la organización de las almas en el infierno. A cada una se le da un castigo acorde al pecado cometido. Algunos círculos incluso se subdividen en cercos, los cuales albergan a las almas que cometieron formas específicas de un pecado más general, como es la soberbia o el asesinato. Pero lo que resulta más interesante que la estructuración en sí, y lo que muchos no llegan a ver en una lectura rápida de la Divina Comedia, es a quién está colocando Dante en el infierno y por qué. En los versos con los que empecé esta parte del video se narra lo que Dante ve en el limbo antes de partir. Esta es la zona más exterior del infierno, donde están aquellos que, aunque no han pecado, debido a no haber sido bautizados, han visto sellada su ruta al paraíso. Allí, en vez de un páramo desolado, lo que hay es un jardín, donde se reúnen algunas de las grandes mentes del mundo antiguo. Se menciona a Sócrates, Platón, Demócrito, Anaxágoras, Diógenes, Tales, Heráclito y Séneca, entre otros. Algunos filósofos que proveyeron mucho bien a la humanidad, pero que por haber nacido antes de la llegada de Cristo se ven aprisionados en el limbo. Incluso el propio Virgilio, figura que durante toda la obra es admirada por Dante, está destinado a vagar en el limbo. La figuración de estas almas en el infierno es adecuada con el canon de la Iglesia. Pero el mencionarlo de forma tan directa y colocarlos en un sitio donde no reciben ningún castigo es un comentario en sí mismo que invita a reflexionar acerca de hasta qué punto dicho canon es correcto. Por colocar un ejemplo que el poeta no menciona en dicho libro, Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la historia, tuvo gran influencia en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, considerado la cúspide de la escolástica, y que esculpió la forma en que las personas de aquel entonces percibían la fe, a Dios y a la religión. Pero al haber nacido varios siglos antes de la llegada de Cristo y ser creyente de una fe pagana, Aristóteles también estaría destinado al limbo, que en la obra es considerado como el primer círculo del infierno. Al leer la Divina Comedia, por tanto, no es solo importante prestar atención a las imágenes representadas en cada uno de sus cantos, o intentar entender los diálogos que por momento puedan parecer inentendibles, sino que resulta de mayor importancia entender la crítica que está realizando Dante al estado de la Iglesia durante su tiempo, cosa que se hace cada vez más evidente a cada canto que pasa. Es quizá por esto que una adaptación de la Divina Comedia nunca ha tenido éxito. La mayoría de la gente escucha el nombre y piensa tan solo en aquel infierno, a veces hasta ignorando la existencia de las otras dos partes. Pero el hecho de que, más que ser una historia con una narrativa clara, el 90% de la obra sean diálogos con personajes históricos que apenas se presentan y que muy probablemente el lector ni siquiera conozca, es lo que hace que, narrativamente, la Divina Comedia no sea una buena historia. Pero quizá esto amerita mayor atención. Y cuando dio en mi vista la sabida alta virtud que aún en la infancia pura abrió en mi corazón inmensa herida, a izquierda me volví con la presura con que el niño a la madre va amansado, cuando el dolor le aprieta o la pavura, y díjele a Marón, no me ha quedado sin temblar de mi sangre ni una gota, conozco el fuego del amor pasado. Mas dejado me había en mi derrota Virgilio, el dulce y amoroso padre, aquel Virgilio a quien me dio devota. Ni el lugar que perdió la antigua madre pudo impedir que el rostro mío enjuto el escaldo del lloro no taladre. La Divina Comedia se divide en 3 partes llamadas cántigas: infierno, purgatorio y paraíso. La primera cántiga se divide en 34 cantos, mientras que la segunda cántiga y la tercera se dividen en 33, para un total de 100 cantos. En cada uno de estos se suele presentar a 1 o 2 personajes con los que Dante entabla conversación. Voy a nombrar a algunos de los personajes con los que se encuentra en los primeros cantos de Infierno: Siaco, Farinata, Pedro de Viñas, Brunetto Latino y Nicolás III. Tras escuchar estos nombres, quiero hacerles una pregunta. ¿Reconocen algunos de estos nombres? El primero es un amigo de Dante. El segundo, si lo buscan en Google, les saldrá comida y solo les saldrá la figura histórica de Florencia si lo especifican.
habiendo sido un noble gibelino. El tercero fue canciller del emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que el cuarto fue el maestro de Dante y el quinto fue un papa que gobernó tan solo 3 años, de 1277 a 1280. Ahora bien, el punto que quiero mostrar con todo esto no es tanto que Dante utilice referencias muy oscuras que hagan imposible entender la historia. En una novela de fantasía, como podía categorizarse esta, es normal introducir a muchos personajes, cada uno con su nombre propio y tan solo saber de ellos a partir de lo que dicen o hacen directamente dentro de la obra. El problema es que la adición de todas estas personas en la Divina Comedia tiene un valor principalmente referencial, y algunos de los personajes ni siquiera son nombrados, sino que se espera que con descripciones el lector sea capaz de reconocerlos. El problema con el valor referencial es que afecta directamente a nuestra capacidad de reconocer los temas del libro y entender a profundidad lo que el autor pretende comunicar con él. En las películas de Marvel, por ejemplo, muchas veces hay referencias que sirven como guiños, cosas que los amantes de los cómics apreciarán, pero el resto pasarán por alto, sin perderse nada de importancia. El problema surge cuando un personaje integral de la trama fue presentado en otra película, que de no haberla visto dificulta que el espectador pueda entender e interpretar correctamente la historia, como puede fácilmente suceder en películas como Los Vengadores o en la tercera película de Capitán América. Es un debate actual el que pone en tela de juicio si cada película de una saga tan amplia debería valerse por sí misma o si es adecuado que dependa de otras películas para acertar su calidad. Pero mientras que una película como Infinity War puede ser entendida viendo previamente una lista finita de otras películas, cabe preguntarse qué se necesitaría para entender completamente la Divina Comedia. Por un lado, muchas de las referencias son de carácter mitológico, principalmente de la mitología griega y romana. El propio mundo de la obra está inmerso en lo que podríamos llamar la mitología cristiana, con su propia concepción de la vida después de la muerte, sus demonios, ángeles y demás. En el resto figuran personalidades históricas, que suelen ser de dos tipos: personajes históricos de la antigüedad pertenecientes a Grecia y Roma, o personajes históricos de Florencia y Europa contemporáneos con el poeta, siendo con estos últimos con los que más entabla conversación. Por supuesto, no faltan las referencias bíblicas, principalmente en el Purgatorio, y además en el Paraíso llega un momento en que casi la totalidad de los personajes presentados son personajes bíblicos, como San Pedro o San Juan Bautista. Además, en el Paraíso hay un uso extenso de la terminología teológica cristiana, con varias discusiones al respecto, y muy esporádicamente a lo largo de todo el libro se presenta algún que otro concepto filosófico. Para finalizar, aunque seguro que me dejo cosas por fuera, se habla en varias ocasiones de la política de Florencia, tanto de su estado actual como del pasado. Por tanto, para entender todas las referencias de la Divina Comedia sin necesidad de investigar externamente al libro, necesitarías 1. Conocer de historia antigua con foco en Grecia y Roma. 2. Conocer de mitología griega y latina. 3. Haber estudiado la Biblia, más o menos, a profundidad. 4. Saber de teología cristiana. Y 5. Haber estudiado la historia de Florencia, así como un conocimiento general de historia medieval europea. Y, aún con eso, seguirían habiendo personajes que no podrías reconocer por formar parte tan solo de la vida personal de Dante. En la versión que pude leer del libro, el traductor fue tan amable de colocar notas al final de cada cántiga explicando los puntos más oscuros de la obra, por lo que la lectura de cada canto era doble, una vez sin entender nada y una segunda vez entendiendo un poco, pero con suficiente información para no querer volver a tocar el libro durante una semana, aunque de eso hablaremos después. Algunas veces no resulta necesario saber con quién está hablando Dante exactamente, pues con el contexto se puede sobreentender qué es lo que hizo esa persona y qué significa lo que está hablando con Dante, cuál es el mensaje subyacente. Pero no deja de ser confuso y cuanto menos frustrante llegar a un nuevo canto y que te presenten a un personaje del cual a veces ni te dicen el nombre, pero que incluso si te lo dicen no sabes quién es. Te cuenten algo referente a su vida, pero no seas capaz de entenderlo porque no conoces la referencia y el diálogo acabe sin que hayas podido sacar nada de provecho. Imagínense que se empezara a considerar Infinity War como una película de culto, pero
todas las demás películas, series y cómics de Marvel se perdieran en el olvido con el paso del tiempo. Y 7 siglos después, una persona decide ver la película sin contexto alguno. Siento que leer la Divina Comedia es una experiencia incluso más confusa que ese hipotético caso, porque al menos en Infinity War hay una trama que seguir. Aquí tan solo tenemos al poeta paseando y charlando. No, la esposa de Cristo amamantada fue con mi sangre, y la de Cleto y Lino, para ser en ganancias de oro usada. Que por solo este bien gozar divino, la de Sixto, Calixto, Pío, Urbano, tras largo llanto a derramarse vino. No fue nuestra intención que del cristiano pueblo parte a la izquierda se pusiera, parte a la diestra del pastor romano, ni que las llaves que el Señor me diera se convirtieran en el pendón maligno que contra bautizados combatiera, ni que de sello yo sirviera y signo a privilegios sórdidos, mordaces, de que, abrazado de rubor, me indigno. En paños de pastor, lobos rapaces se ven de aquí por cuantos son los prados. ¿Por qué, Dios defensor, en calma yaces? Los versos que acabo de leer los coloca Dante en la boca de San Pedro, primer padre de la Iglesia y apóstol de Jesús. La esposa de Cristo es la Iglesia, la cual fue alimentada con la sangre de San Pedro, San Lino y San Cleto, también conocido como San Anacleto, quienes, siendo los primeros 3 papas, fueron martirizados por los romanos. Es conocido que obispos de la Iglesia de Roma posteriores, a medida que la Iglesia fue ganando influencia, poder político y grandes cantidades de riqueza, fueron corruptos, asumiendo el báculo y la sotana solamente por beneficio propio y de los suyos. No es casualidad que anteriormente viéramos a Nicolás III, un papa, en el infierno. San Pedro pregunta a Dios cómo es que ha permitido que se haga esto de su iglesia, sintiéndose el pastor avergonzado por ser ese su legado. Ante todo, la Divina Comedia, como obra precursora del Renacimiento italiano, compone una crítica al canon de la Iglesia, y algunos de sus versos incluso pueden resonar al tipo de crítica que Martín Lutero clavaría en puertas de una iglesia siglos más tarde, dando paso a la Reforma. Y, antes de que alguien salte, no estoy diciendo que Dante sea protestante ni nada parecido. De por sí, se toma como hecho dado el que el poeta italiano ya poseía un espíritu renacentista, y casi cualquier curso sobre el Renacimiento en Europa no fallará en mencionar la obra aunque sea de forma anecdótica. Es saber esto lo que me hace darme cuenta de una muy importante verdad. No he leído bien la Divina Comedia, e incluso si le pusiera más ánimo y empeño, más dedicación y estudio, probablemente nunca podré leer correctamente este poema. Y tengo 3 razones para decir esto. En primer lugar, como ya he dicho antes, se requeriría de mucho estudio previo en diversas áreas que van más allá de mi interés, siendo mi conocimiento sobre historia y religión más bien básico tirando intermedio. En una relectura de esta obra probablemente pasaría más tiempo leyendo otros textos que el propio poema. En segundo lugar, es un poema. He de admitir que no soy un amante de la poesía, y poemas u obras en verso he leído muy pocas. Esto hace que el encanto lírico que pueda tener la obra, o la maestría que pueda o no tener el poeta al hilar una estrofa con otra, son cosas que van más allá de mi opacada visión al respecto, y aunque puedo entender las cosas más básicas, no son algo que me fascine o que me invite a seguir leyendo, más bien terminan surtiendo el efecto contrario. Y por último, en tercer lugar, es una obra que siento que se escapa a mi tiempo en todos los sentidos. Puede que la Divina Comedia de Dante Alighieri sea una obra maestra trascendente, perteneciente a la categoría de literatura universal, pero es cierto que todo libro es hijo y padre de su tiempo. Ni yo, ni nadie que viva hoy en día pertenece a ese tiempo ya perdido hace 7 siglos. La forma de ver el mundo del poeta, junto a lo que él pudiera considerar buenas referencias para transmitir una crítica a la iglesia de su tiempo, son cosas que ya solo encontramos en los libros de historia. Ahora bien, esto no significa que nadie pueda disfrutar jamás de esta obra. Por supuesto, quienes puedan apreciar su carácter lírico lo tendrán más fácil. Otros, conocedores de la historia e interesados en el tema, podrán sonsacar las alegorías del poeta.
Los teólogos podrán ver reflejado en sus diálogos, representaciones y discusiones la percepción medieval de la cosmovisión cristiana. Quizás algún que otro que no encaje en esta categoría encuentre maneras de sacar provecho de una lectura del poema. Yo, por mi parte, no puedo recomendar leer esta obra si no se está dispuesto a empinar el codo y leer mucho más de la cuenta. Debido a lo difícil que se me hizo leer la Divina Comedia, me llevó alrededor de 2 años y medio terminarla desde que leyera su primer canto. Sé que sonará ridículo, pero al final fue un libro que me tuve que forzar a terminar de leer por no tener la sensación de haber sido derrotado, como si de la lucha contra una gran bestia se tratase. Al final, este video es el espadazo final, aunque no sabría decir si es el espadazo que yo clavase en ella o el que ella asestara en mí. Muchas gracias por ver, déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse si les apetece y nos vemos la próxima. Adiós. Poeta, respondíle, oye mi acento, y por aquel que tú no has conocido, líbrame de este y de aún mayor tormento. Y a los que tristes tanto has referido, vamos, y en fe de la promesa tuya, yo de Pedro el cancel mire querido. Y en esto echóse a andar, y yo en pos suya.